Bueno, vamos a hablar un poco del kirchnerismo, de la oposición, del peronismo en general. El viernes pasado hubo un acto importante en La Plata, encabezado por Máximo Kirchner, con la consigna Armar de nuevo, donde surgieron muchas cuestiones, ¿no? El rol de Cristina Kirchner, las diferencias quizás con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, alguna cierta autocrítica con respecto a el armado con algunos dirigentes como Daniel Scioli. Bueno, vamos a hablar con algunos de los presentes en lugares importantes que tuvieron ese acto, y uno es el diputado nacional Matías Molle, referente del kirchnerismo de San Fernando. Matías, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Bien, Saludos. bien, bien. Un gusto estar charlando con vos después de un rato largo. Estás en las arenas nacionales, pero nos sirven los referentes que tienen un pie en el territorio para hacer este vínculo, ¿no? Desde la política local que cubrimos nosotros, asomarnos a las discusiones más a nivel nacional. Matías, primero dame una impresión sobre el acto del viernes y después te voy a ir preguntando sobre algunas cosas que fue dejando el acto en la discusión pública. Mira, la verdad que el acto salió muy bien. Hacía un tiempo que Máximo no armaba un acto de estas características, donde él pudiera hablar, donde pudiera explayarse tranquilo, donde varios de los compañeros y compañeras que siempre están con ganas de escucharlo, tuvieran ese tiempo para estar con él, para hacer ese ida y vuelta. Y bueno, Atenas la verdad que estaba repleto, no Ujú. solo por dentro, sino también afuera. Así que yo, como conclusión, creo que fue en ese sentido un muy buen acto y que como siempre, cuando habla él, obvio que deja un montón de títulos. Así que me parece que está bien. Hay una discusión importante, a ver, en el peronismo de hace rato, que es el lugar de Cristina, ¿no? Se hablaba después de la derrota del 2015, se habla después de la derrota del 2019, eh, sobre el rol que debería ocupar alguien que sin duda viene marcando un liderazgo muy fuerte en el espacio desde hace bastante tiempo y en un momento particular, ¿no? Donde desde el gobierno nacional parecen enfocarse en Cristina Kirchner, no sé si porque le sirve políticamente o porque la ven como una referencia nítida, pero está habiendo agresiones explícitas de funcionarios del gobierno y de, bueno, todo lo que sigue detrás en las redes sociales que nos tiene acostumbrado este gobierno. Mira, Cristina es claramente la referencia indiscutible del peronismo de los últimos años, del presente y del futuro, porque es una dirigente que ha sabido gestionar, que ha sabido conducir, que en sus respectivas presidencias hubo resultados favorables, es decir, si todavía Cristina está en la boca de muchos hombres y mujeres del pueblo argentino, porque los resultados de sus decisiones políticas, el impacto de sus decisiones políticas y de la gestión ha sido favorable en sus vidas, ¿no? Le ha cambiado la vida en favor. De hecho, cuando uno escucha las críticas tienen que ver más con lo que se dice, las formas y ese tipo de cosas, pero no con las decisiones de fondo que hicieron que Argentina tuviera, tuviera una sociedad que podía vivir tranquilamente, que podía llegar a fin de mes, que podía darse el lujo de adquirir las cosas que necesitaban para no sé, para vivir con tranquilidad, para que sus hijos se pudieran desarrollar, para llevar adelante sus proyectos. Entonces, en ese sentido, Cristina va a ser siempre una referente político indiscutible y que no para de tirar centros, porque eso es lo que tiene Cristina. Ella está todo el tiempo tirando centros. El problema después es si algunos, cuando salen a cabecear, la mandan afuera. Entonces, no nos podemos quejar porque Cristina haya tirado el centro. O sea, analicemos por qué fue a cabecear y fue a cabecear, por qué la tiró afuera, qué es lo que hicimos mal en ese sentido. Me parece que caerle siempre
por nuestras propias limitaciones, por nuestros propios errores a Cristina, es un problema, y eso como mirada para dentro del peronismo, lo estoy diciendo. Y después está la otra mirada, que es cómo el gobierno, como Caputo, o como, por ejemplo, ayer yo miraba en un programa de televisión a Esper, que es presidente de la Ujú. Comisión de Presupuesto acá en la Cámara de Diputados, referirse a ella con una violencia inusitada. Después nos olvidamos que a Cristina le pusieron una pistola en la cabeza. Son personas, él y los periodistas que estaban ahí, con una violencia de un nivel de... La verdad que no solo da pena, porque estamos llevando la discusión y el debate político a un nivel tan bajo, tan paupérrimo, sino que también preocupación, porque después Ujú. eso lo escuchan algún trasnochado y pasa lo que termina pasando. Entonces, me parece que son los machirulos de siempre, que llevan la discusión a un terreno que no es el de las ideas, sino que es el de la descalificación, y que no nos están proponiendo una Argentina que valga la pena, porque de hecho en lo real, en la realidad, lo que estamos viendo es que lo que prometieron no solo no lo cumplieron, sino que lo que dijeron que iban a hacer, y que todos decimos sí, efectivamente, dijo que iba a venir con con la motosierra, les está eh, llevando a los argentinos a una situación mucho más precaria de lo que ya estaban. Bien, Matías, te llevo algunos de los puntos que me parecieron más interesantes del discurso de Máximo el viernes. El primero, hacia la discusión. A ver, las discusiones dentro del peronismo y más después de una derrota son normales. El cuestionamiento desde algunos sectores del peronismo al kirchnerismo tampoco es novedoso, pero quizás es novedoso diferencias y tensiones dentro de espacios que formaron parte, hasta hace muy poco, del núcleo duro del kirchnerismo, como es los principales dirigentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Kicillof. Eh, ¿Cuál es la discusión política de fondo ahí? Y te resalto esta pregunta porque hace minutos estuvimos con el intendente de Tigre, le preguntamos cómo estaba posicionado en este debate sobre las canciones nuevas y las canciones viejas, y él dijo que no estaba ahí, que no era una discusión política, que era una discusión personal. Llévame a cómo estás viendo esas tensiones que se vienen dando ya hace meses con gestos, con declaraciones, ¿eh? ¿Y qué se está discutiendo ahí? Mira, yo la verdad te digo, creo que son discusiones que siempre como bien dijiste al inicio, ¿no? Son discusiones que se dan dentro de las fuerzas políticas, que son discusiones que tienen que ver con orientaciones, con formas, con pequeñas decisiones, pero que no hacen que no hay una discusión de fondo, Ujú. sino que son discusiones más coyunturales y más a veces de estilo, y que hacen quizás al propio debate de una fuerza política que tiene que constantemente encontrar su horizonte, porque esto es lo que uno tiene que analizar, es no solo qué hicimos mal para haber perdido con quien se perdió en la elección, es decir, con Milei, Ujú. sino qué es lo que está viendo y en qué se ha transformado la sociedad que nosotros queremos representar. Y creo que ahí, en esos debates y en esas discusiones, a veces se dan, valga la redundancia, debates o discusiones sobre el fondo y a veces más sobre la forma. Pero que no hacen digamos, no, si vos te pones a pensar, gran parte de los ministros que tiene la provincia de Buenos Aires estaban el otro día en Atenas, y Ujú. no son ministros que estén, que se les puede decir que no gestionan, o que ponen palos en la rueda, o que están molestando, o que tiran para un lado y no tiran para el otro. Por eso, digo, hay que tratar de separar las discusiones que tienen que ver más con una fuerza política que necesita repensar sus estrategias y sus horizontes, y la sociedad a la que quiere representar, y cuestiones que tienen que ver con
más de fondo sobre la Argentina, el futuro del país en un marco al que le está llevando las políticas del gobierno, el RIGI, qué Argentina va a quedar, cuál es el nivel, qué hacer con los jubilados, qué hacer con la seguridad. O sea, son discusiones que van por cuerdas separadas, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me interesa más pensar en esta segunda cuestión, porque me parece que es la que le preocupa en definitiva a la gente. La otra, sí, quizá un grupo pequeño que puede sobregirarse sobre una cuestión más interna y que quizá llama más la atención, pero me parece que es un grupo mucho más pequeño el que está preocupado Ujú. por esa discusión. Bien. No, de verdad no es mi caso, vos ya me conocés, Sí, 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 Ariel, y sí, sí, sabés sí, sí. que siempre he tratado de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para componer entre todos los que estamos mirando hacia un horizonte más o menos similar? Es decir, construir a partir de puntos de acuerdo. Bien. Entonces yo creo que el peronismo tiene un montón de puntos de acuerdo. Me quisiera enfocar en esos puntos, creo que es también un poco lo que nos pide Cristina. Cristina, de alguna manera, cuando envía esas cartas, esos documentos, y lo que está haciendo es mostrando un horizonte, ¿no? Mostrando una cierta cantidad de temas que son, problematizados socialmente y a los que nosotros le debemos prestar atención. Y ahí es cuando se arman esos debates que me parecen también que hacen a una mejora, porque a veces después nos dicen, no, pero no hay autocrítica, no hay discusión, y cuando hay discusión, resulta que es un problema, que no la podemos dar porque estamos molestando a alguien o porque le estamos poniendo el palo en la rueda a alguien. No, son discusiones y nada más que eso, para tratar de llegar mejores, porque después si no se discute pasa lo que nos pasó. O sea, lo tenemos que discutir sobre en medio del río. Ah, bueno, Ujú. tratemos de discutirlo antes. Una de las posiciones que propuso Máximo y que fue muy aplaudida y muy celebrada y también que generó mucha repercusión fue quizás como una forma autocrítica, pero también en cuanto a la proyección de este armado futuro, era el basta de Sciollis, ¿no? Eh, ¿Qué letra le pondrías a qué está diciendo más allá del nombre propio y más allá de un funcionario que hoy forma parte del gobierno de Milei? Eh, ¿A qué se le está diciendo basta cuando se dice basta de Sciollis? Mira, a nosotros siempre se nos ha hecho una crítica, se nos ha hecho la crítica de sectarios, ¿no? Y que Ujú, todo, y que la lapicera la tiene la ujú, cámpora, que la cámpora es sectaria y todo. Lo que está tratando de dar cuenta Máximo con eso es, che, pero nosotros eh, justamente lo que venimos haciendo es todo lo contrario, venimos acompañando decisiones del espacio grande del peronismo que dicen, este candidato es mejor porque amplía más el horizonte, ¿no? Este candidato, Daniel Scioli, es mejor porque involucra a todos, porque ustedes, el kirchnerismo, solo le hablan a un grupo reducido. Este candidato, Alberto Fernández, es mejor porque Cristina ya fue y porque el kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hemos acompañado esta vocación plural del peronismo y después lo que resulta es que acompañamos a compañeros que después no se la juegan por el peronismo, ujú. o van de un lado para el otro, o no son capaces de tener un programa peronista de gobierno y llevar adelante las ideas por las cuales lo militamos, por las cuales un montón de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país decidieron elegirlos. Entonces me parece que ahí la decisión o lo que está diciendo Máximo tiene que ver con eso. Nosotros hemos cedido, de hecho nos dicen, tienen la lapicera, nosotros tenemos como fuerza política, tenemos mucho menos diputados de los que teníamos antes. O sea, es Ujú. más bien lo contrario, te diría yo. Entonces, bueno, basta de acompañar bajo la consigna, tenemos que hablarle a todo el mundo, de acompañar a personas, a hombres y mujeres,
o poner en lugares importantes a hombres y mujeres que después se dan vuelta. Me parece que ahí tiene que haber, por eso es esto que te decía antes, discutamos las cosas en los momentos en que las haya que discutir, para adentro. Yo no creo que la sociedad en su conjunto deba ser parte de la discusión que se da el peronismo hacia adentro. Obviamente que lo ven, porque tampoco es que lo hacemos a puertas cerradas, es una discusión que se da en muchos ambientes de manera abierta y está bien que así sea, pero no necesariamente la sociedad va a participar de esa discusión, lo ve y a algunos les parecerá una discusión estéril, a otros nos parece una discusión importante, para que después no te sucedan estas cosas, ¿no? Como te decía antes. Prefiero discutirlo ahora a discutirlo en el medio del río, de la tormenta, con el barco yendo de un lado para el otro. Bien, Entonces, bien. creo que va en ese sentido. Comparto, Matías, que no es una discusión, es una discusión en la que estamos los periodistas, la gente que está en política, pero sí es una discusión que por ahí proyecta escenarios que no son menores y donde sí participa en futuro la población. Por ejemplo, la discusión del armado electoral para el año que viene. Estamos a días de octubre, siempre digo que de octubre a octubre se arma el año electoral. Si pienso en el 2016, yo a esta altura pensaba que Cristina no iba a ser parte del escenario electoral y traigo, ¿no? Por el primer año de un gobierno después de una derrota del peronismo, pensaba que no le convenía, pensaba que posiblemente el peronismo no iba a ganar las elecciones intermedias como se dio. Y Cristina terminó jugando, digo, a ver, quizás acerté en el escenario marco del peronismo, pero Cristina terminó jugando y fue una elección que más allá de la derrota con Esteban Bullrich, que creo que era una figura política menor frente a Cristina, y por eso yo pensé que no se iba a exponer, terminó terminando con una discusión que daba su lugar dentro del peronismo, ¿no? Porque triplicó los votos de Randazzo, que en ese momento era su competidor. ¿Cómo ves un escenario similar a ese en la discusión? ¿Y qué rol? Y con esto cierro la entrevista y te agradezco este rato de charla y de reflexión sobre el acto y sobre todo lo que dejó y la discusión que se está dando dentro del peronismo. ¿Qué rol crees que podría tener Cristina en el proceso electoral que estamos a la vuelta, ¿no? Mira, para mí es fundamental, es importante el rol que va a tener Cristina. Primero, obviamente, que tengo que hacerme cargo desde dónde hablo yo. Uh-huh. Cristina es mi conducción, por lo cual raro sería que yo piense que el rol de ella no va a ser fundamental. Uh-huh. Ahora bien, una vez dicho esto, creo que también lo es para un montón de hombres y mujeres que están incluso por afuera de la política, por lo cual hacen que Cristina sea relevante también, porque eso es lo que a veces tenemos. Y Máximo lo dejaba bien en claro, tenemos muchos dirigentes que quieren construir su autoridad frente a Cristina, lo cual me parece un error, porque esto mismo es lo que había pasado a principios del año 16. ¿Por qué Cristina eh, se expone de esa manera, incluso como bien vos aclarabas, con la posibilidad de perder contra una figura que no era tan importante? Uh-huh. Porque había discusiones que no tienen que ver estrictamente con lo electoral, sino que tienen que ver con la dirección que va a tomar el proyecto, si ganaba, si lo conducía una figura o si lo conduce otra figura. Entonces, en esas discusiones es que Cristina comprende bien la necesidad de poner el cuerpo, exponerse, hacer política en definitiva. Entonces, yo creo que Cristina va a hacer lo que tenga que hacer para defender la orientación de un proyecto político. Bien. Y creo que ahí es donde ella nos saca muchísimos cuerpos de ventaja, porque siempre está viendo un poco más allá de lo estrictamente coyuntural y de lo estrictamente electoral. Siempre está viendo hacia dónde va a ir la sociedad, qué es lo que está marcando.
qué es lo que va a necesitar. Entonces me parece que Cristina va a seguir siendo un faro y va a ser, y va a tener un rol preponderante de acá para adelante y por muchos años más. Matías Molle, diputado nacional, referente del kirchnerismo de San Fernando, acompañándonos a reflexionar un poco sobre lo que dejó el acto del viernes pasado encabezado por Máximo Kirchner y conversando un poco sobre las disputas, las internas dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo. Gracias, Matías, por este rato que Muchas pasó. gracias, Ariel. Saludos.